Sean bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio más de Hablemos de Historia. En esta ocasión estaremos explorando el capítulo número 6, el Partido Socialista Argentino, del libro Nueva Historia Argentina, tomo 5, con la autora Mirta Lobato. El surgimiento del Partido Socialista Argentino como una fuerza electoral significativa que coincidió con cambios políticos y el inicio de las políticas sociales que promovían un estado de bienestar, aunque se presentaba como un beneficiario de estas transformaciones y su liderazgo valoraba el discurso razonado y el partido no logró consolidarse con sus representantes de las clases populares. Y para 1920, esto generó frustración entre sus dirigentes, ya que los trabajadores y otros sectores preferían a los radicales tradicionales en lugar del socialismo. El partido, aunque impulsó iniciativas colectivas y sindicatos, enfrentó obstáculos que limitaron su crecimiento y llevaron a una reflexión sobre su papel en la sociedad. A medida que avanzaba la década del 20, los socialistas se dieron cuenta que Argentina enfrentaba desafíos para modernizarse y alinearse con ideas de democracia social, compartiendo preocupaciones con las élites sobre esta incapacidad. A finales del siglo XIX, la sociedad argentina se percibía como un ideal cosmopolita, en el contexto internacional marcado por la búsqueda de la igualdad y la integración de los sectores excluidos. Las ideas de los pensadores como John Stuart y Wilson influyeron en la comprensión de una comunidad política como punto de encuentro universal, aunque en las prácticas estas nociones a menudo eran retóricas más que efectivas. A medida que la movilidad de mercancías, capital y mano de obra se intensificaba, la percepción de una convergencia entre sociedades atlánticas se hacía más evidente. Aunque muchos argentinos notaban que esta modernización no equivalía a una industrialización al estilo europeo. En lugar de mirar exclusivamente hacia Europa, los socialistas argentinos encontraron inspiración en países con economías rurales dinámicas como Estados Unidos, Canadá, Australia y Nueva Zelanda. El pensamiento socialista argentino fue influenciado por una nueva visión del progreso, basada en principios científicos. A partir de las ideas de Darwin y de Comte, los socialistas rechazaron las jerarquías tradicionales y promovieron una estructura social donde las diferencias se basaban en habilidades y funciones en lugar de moralidad hereditaria. La creencia de que las sociedades pluralistas podían evolucionar y progresar a través de la planificación y la especialización se convirtió en un pilar fundamental para su ideología. Este enfoque científico se alineó con la evolución del socialismo en Europa tras la muerte de Marx, donde la idea de un camino democrático hacia el socialismo empezó a tomar forma. El Partido Socialdemócrata Alemán se convirtió en un modelo y la Segunda Internacional incorporó la política electoral como vía para alcanzar el socialismo, abandonando la idea de una revolución violenta. La creencia en que el capitalismo generaría un electorado favorable al socialismo impulsó la participación política de los trabajadores, proyectando un futuro en el que la legislación gradual podría llevar a una sociedad más justa. Sin embargo, los socialistas mantuvieron la convicción de Marx de que las fuerzas económicas determinaban el desarrollo social y político. La historia debía reflejar la economía y la liberación de las fuerzas económicas promovería transformaciones que fortalecerían al proletariado y facilitarían la transición hacia el socialismo. Este optimismo sobre la historia y la economía justificó su intervención en el camino electoral y su estrategia para ganarse la lealtad de los trabajadores en Argentina y más allá. La variante argentina del socialismo, liderada por Juan B. Justo, se centraba en adaptar las ideas socialistas a las realidades locales, reconociendo que la Argentina era una sociedad en desarrollo e inmadura. Justo, un destacado intelectual y traidor de Marx, creía que el país necesitaba transformaciones sociales y políticas que le permitieran crecer. En su obra
planteaba que la Argentina debía dejar atrás las ideas coloniales y sus viejos líderes políticos, quienes daban obstáculos en su progreso natural. Los socialistas, viendo la concentración de la riqueza en manos de la oligarquía terrateniente, se propusieron varias misiones: fortalecer las instituciones republicanas, redistribuir la tierra y movilizar a los sectores populares para que se convirtieran en agentes activos del cambio. Se consideraban continuadores de una larga tradición de reforma en el país, pero con un propósito más amplio y optimista, convencidos de que el progreso era inviable. El Partido Socialista proponía una doble estrategia. En el ámbito económico buscaba estabilidad monetaria, igualdad salarial y mejoras en las condiciones laborales, mientras que en lo cultural pretendía educar y empoderar a los ciudadanos para que reconocieran sus intereses y se involucraran en la política. Se esforzaban por desmitificar las figuras autoritarias del pasado y fomentar hábitos de trabajo y civismo. El Partido Socialista Argentino propuso 4 estrategias paralelas para incorporar a los sectores populares en la esfera pública y convertir a los trabajadores en protagonistas de su propia historia, desafiando la soberanía del capital. Los socialistas creían que los sindicatos podían ser una herramienta fundamental para facilitar la transición del capitalismo al socialismo, aunque reconocían que en sus inicios eran organizaciones embrionarias, limitadas en su alcance y enfocadas principalmente en las injusticias laborales locales. A medida que los sindicatos evolucionaron, empezaron a unir a los trabajadores a través de sus especializaciones, desarrollando un sentido de identidad de clase que se oponía a la de los empleadores. Sin embargo, esta evolución no fue suficiente para generar una conciencia de clase auténtica. Los sindicatos tienden a centrarse en problemas inmediatos del lugar de trabajo, a menudo ignorando cuestiones más amplias como la mejora social o la educación. Por esta razón, aunque los socialistas reconocían la importancia de los sindicatos, consideraban que su enfoque era limitado, y en algunos casos incluso negativo, ya que aceptaban las relaciones de prosperidad existentes y no promovían una alternativa real al capitalismo. La situación de los arrendatarios rurales también se abordó y el Partido Socialista apoyó la creación de ligas agrarias para ayudar a estos trabajadores a negociar mejores condiciones. Sin embargo, la relación entre el partido y los arrendatarios fue mucho más estrecha que con los sindicatos, aunque los socialistas se desilusionaron al ver que muchos arrendatarios se conformaban con demandas limitadas en lugar de buscar un cambio radical en las relaciones de propiedad. Además de los sindicatos y las federaciones agrarias, el partido promovió la cooperación libre como un modelo de asociación no parlamentaria que iba más allá de las dinámicas tradicionales del trabajo. Las cooperativas eran vistas como una forma de organización colectiva que podía empoderar a los trabajadores, enseñándoles a manejar sus propios asuntos económicos y desafiando el monopolio del capital. Estas cooperativas no solo se concentraban en la producción, sino también en la distribución de bienes y el fortalecimiento de las comunidades, ofreciéndole a los trabajadores un espacio para desarrollar su conciencia de clase. Sin embargo, el Partido Socialista enfrentó un desafío. Aunque los trabajadores debían ser los heraldos de un nuevo orden, su opresión y la dependencia de sus necesidades inmediatas a menudo limitaban su capacidad para imaginar un futuro más amplio. Así, el camino hacia la transformación social se volvió un proceso complejo, donde la emancipación de los trabajadores requería tanto su movilización como una visión colectiva que los impulsara a actuar más allá de sus circunstancias inmediatas. El campo electoral fue crucial para el Partido Socialista Argentino, que buscaba utilizar la política para avanzar hacia el socialismo.
Los socialistas creían que la experiencia laboral de los trabajadores les llevaría a votar por el partido, ya que su identidad como trabajadores influiría en sus preferencias electorales. El partido defendía el sufragio femenino, considerando que la conciencia proletaria no debía ser exclusiva de los hombres. A pesar de la participación en un sistema electoral corrupto, los socialistas continuaron su labor, aunque con resultados desalentadores, limitándose inicialmente a la capital federal. El partido se organizó de manera centralizada, lo que dificultó la adaptación de las necesidades locales. A pesar de su éxito momentáneo con la elección de Alfredo Palacios en 1904, la falta de reformas significativas mantuvo el sistema de un estado de corrupción. La situación cambió con la llegada de Roque Sáenz Peña, quien prometió una reforma electoral que finalmente introdujo el voto libre, secreto y obligatorio para los hombres en 1912. A partir de 1912, el Partido Socialista tuvo que competir con la Unión Cívica Radical y con otros partidos, enfrentando una creciente frustración por no obtener el apoyo electoral esperado. Aunque lograron algunos éxitos en Buenos Aires, fuera de la capital sus resultados fueron mínimos, reflejando la gran desconexión con la clase trabajadora. Las tensiones internas aumentaron especialmente luego de la muerte de su líder Juan B. Justo en 1928, lo que desencadenó divisiones significativas en el partido. A pesar de estas dificultades, el partido mantuvo su compromiso con las reformas económicas y con la participación electoral, con la esperanza de que la ciudadanía eventualmente reconozca su valor. El Partido Socialista Argentino ilustra las dificultades que enfrentan quienes abogan por reformas graduales sin cuestionar las reglas de la representación política. A pesar de su enfoque que incluía iniciativas como cooperativas, sistemas de bienestar, el partido no logró convertirse en la fuerza transformadora de la clase obrera, ya que los trabajadores optaron por diversas formas de expresión colectiva, incluyendo movimientos sindicales y oposiciones políticas como el radicalismo y el anarquismo. Esta falta de apoyo obrero rompió la relación esperada entre experiencia y conciencia política. Los socialistas criticaron la democracia argentina, a la que consideraban inorgánica, argumentando que, aunque el voto era formalmente libre, las elecciones no lo eran en la práctica. La cultura política heredada y el personalismo impedían a los votantes actuar con plena conciencia. Así, muchos socialistas concluyeron, de manera circular, que la democracia limitada no facilitaría el avance hacia el socialismo. En conclusión, el Partido Socialista Argentino ejemplifica las dificultades de quienes buscan reformas graduales sin desafiar las estructuras del poder. A pesar de sus esfuerzos por representar a la clase trabajadora y promover iniciativas sociales, no logró consolidarse como su voz, ya que los trabajadores optaron por otras alternativas políticas. La crítica a la democracia inorgánica de la época destaca la lucha del partido por un cambio real, enfrentándose a una conciencia política limitada por prácticas heredadas. Aunque sufrió frustraciones y divisiones internas, su persistencia refleja un deseo profundo de avanzar hacia una sociedad más justa. Su legado, marcado por el compromiso con la equidad, nos recuerda que el cambio social es un proceso continuo que requiere esfuerzo y la voluntad de luchar por un mundo mejor. Muchas gracias por haberte quedado hasta el final de este capítulo. No olvides seguir en nuestras redes sociales @LucianaX en Instagram y @MauricioClein17 también en Instagram y @soy_Tami en Instagram. Muchas gracias.